Hola, soy Francisco. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una salsa negra marisquera que se puede usar para botanas, para como cuando comen ostiones, callo de hacha, botanitas con fruta fresca. Y espero que les guste, está muy rica. Y para la receta vamos a necesitar una cucharada de salsa Valentina, salsa huichol, México lindo 7 mares, México lindo salsa chiltepín, salsa mar seafood sauce, una cucharadita de la marisquera botanera la negra, salsa búfalo clásica y una cucharada de tajín. Cuando digo una cucharada me refiero a esto. No se vayan a confundir con una cucharada a una cucharadita, porque la cucharadita es como la mitad de esto. ¿Ok? Entonces para que pongan atención. Bien, vamos a utilizar 2 cucharadas de soy sauce y de México lindo salsa picante negra. 2 cucharaditas de estas son aproximadamente 15 mililitros. ¿Ok? 2 de estas. Y también vamos a utilizar 3 cucharadas de jugo Maggi. Por último vamos a utilizar el jugo de 4 limones, que son aproximadamente 100 mililitros. Este vasito botanero de tequila tiene aproximadamente 50 mililitros, ahí para que se den una idea de cuánto es. 2 limones lo llenarían más o menos. También vamos a utilizar 50 mililitros de clamato y 50 mililitros de Bloody Mary Seasoning. Si no encuentran esta marca, pueden usar el Bloody Mary que a ustedes les guste. Ok, yo uso este porque a mí me gusta este. Y le vamos a dar un toque de pimienta blanca. La pimienta blanca vamos a usar media cucharadita de lo que estábamos usando de las otras salsas. Simplemente la mitad. Ok, entonces vamos a empezar a mezclar todo. Tenemos aquí los limones cortados y vamos a empezar a echarle todo el jugo de limón. Y ahorita se lo vamos a echar el limón y ya se lo empecé a echar y ya llegué a los 100 mililitros. Ahí pueden alcanzar a mirar 100 mililitros. Y me sobró como un medio limón más o menos. Entonces para que no se vayan a pasar, para que tengan cuidado. Tenemos 50 mililitros de clamato y se lo vamos a echar. Y ahora le vamos a echar el Bloody Mary. Tenemos 50 mililitros de Bloody Mary Mix. Recuerden, si no tienen este, le echan el que a ustedes les guste, ¿ok? Vamos a echar todo el juguito. Un vasito de estos equivale a 50 mililitros. Bueno, vamos a echarle 3 cucharadas de salsa Maggi. Aquí está la primera. Va una. Ok, ahora le vamos a echar la segunda la segunda cucharada de salsa Maggi. Ahí está. Y ahora le vamos a echar la tercera cucharada de salsa Maggi. Ahí están las primeras 3. Ahora le vamos a echar 2 cucharadas de soy sauce. El soy sauce yo uso este porque este me gusta. Pero ustedes usen el que a ustedes les guste, el soy sauce que les guste por sabor. A mí me gusta mucho el sabor de la choy, por eso uso este. O sea, ya echamos una, ahorita le vamos a echar la segunda. Ok, esta es la segunda cucharadita. Soy sauce. Ahora vamos a echar 2 cucharadas de México lindo salsa picante negra. Esta salsa tiene mucho sabor a la salsa inglesa. Por eso no le voy a echar yo salsa inglesa. Por eso le estoy echando 2 cucharadas de esta. Porque esta parece que tiene mucho el sabor hacia la salsa inglesa. Entonces ahí está la cucharada número 1. Ahorita le vamos a echar otra más. Aquí está la segunda cucharadita. Y ahí está. Ahora vamos a echarle media cucharadita de pimienta blanca. Ahí está. Y lo vamos a revolver para que se bata bien.
bien batidita, para que se le quiten todas las bolitas que va a tener, para que se deshagan. De más le vamos batiendo, más se le van quitando. Ahora vamos a echarle el tajín, vamos a echarle una cucharada de tajín. También vamos a revolver para que se vayan mezclando todos los ingredientes. Ya que empezamos a echar todos los ingredientes de una cucharada, ahora vamos a empezar con el búfalo clásica. Aquí está su cucharadita. Una cucharada de marisquera botanera la negra. Aquí va. Una cucharada de salsamar seafood sauce. Aquí va. Acuérdense de revolverle. Una cucharada de México Lindo salsa chiltepín. Vámonos. Vámonos, cuate. Ahí va. Una cucharada de México Lindo salsa 7 mares. Aquí está. Una cucharada de salsa huichol. Ahí está. Esta salsita me trae muchos recuerdos de cuando era universitario. Cuando estaba en la universidad con mis compañeros que eran de Obregón. Siempre usaban la salsa huichol. Un saludo para todos, Ciudad Obregón y Sonora, Sinaloa. De allá del estado de donde es mi madre. Mazatlán, Sinaloa. Un saludo para todos. Y por último, salsa Valentina. Una más. Ya esta es la última. Vamos a revolver bien. Y la vamos a poner en un pequeño recipiente de plástico para que la podamos servir. La salsa negra ya lista. Si se alcanzan a mirar, se hicieron casi 400 mililitros de salsita. Y estas fueron todas las salsas que usamos. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ingredientes contando los limones. Estos 2 limones que me sobraron, si gustan, se los pueden agregar. Pruébenla y si creen que necesita más limón, échese eso, se lo pueden echar. No hay la salsa perfecta. Recuerden que si ustedes no tienen alguna de cualquiera de estas, la pueden reemplazar con otra que les guste de otra marca. No hay la perfecta receta que digamos, pero créanme lo que esta receta está muy rica. Ahorita vamos a hacer unas botanitas para botanear y un estilo cevichito vamos a hacer para botanear con esta salsita y unos aperitivos, ¿ok? Bueno, aquí tengo la salsita y la vamos a vaciar a este contenedor. A ver si cabe toda. Ahí está, ya. Perfecto. Perfecto quedó. No sobró casi nada. Cualquier cosita sobró. Entonces ya tenemos nuestra salsita. Ya le tapamos para que no se tiren. Y esta es la que vamos a utilizar. Y ahí le vamos a poner un label que diga Francisco salsita negra. Bueno, otra cosa que les quería decir. Asegúrense de meterla al refrigerador. Porque como tiene limón y el Bloody Mary sauce y el clamato tienen que estar en el refrigerador, entonces manténganla en el refrigerador, ¿ok?